quiero mencionarles que aquí tenemos 74 hermanos presenciales que están presentes, más en el internet tenemos 150 conexiones con un total de unas 500 personas que están viendo los servicios hoy día. Por eso, en este tipo de fin de semana de liderazgo, que queremos aquí hacer todo lo posible para desarrollar esos futuros líderes de la iglesia. Porque como decía Salomón, viene una generación y va una generación. Y lo importante es desarrollar más el liderazgo en la iglesia. Y para eso tengo este mensaje hoy día que tiene que ver con el lema que es el poder, el amor y el dominio propio, que son 3 características del Espíritu Santo de Dios. Y cuando era niño, yo tenía uno de los juguetes de ese entonces. Obviamente no tenía ninguna de estas tablillas electrónicas, no había computación, teníamos juguetes más mecánicos. Y uno de ellos era el giroscopio, que yo me encantaba jugar con el giroscopio. Es un tipo de trompo, pero tiene la característica de cuando yo lo hago girar, mantiene su eje y su equilibrio, no importa el ángulo que está sosteniéndolo. Así que voy a intentar aquí, pero que me resulte bien, pero voy a hacer girar este giroscopio y para que vean el efecto que hay al respecto. Y ahí está el giroscopio. Yo puedo mover la base y no afecta este giroscopio. Hay en un avión 4 giroscopios, 2, uno en cada ala, una en la parte delantera y en la cola. Y estos giroscopios obviamente giran miles de veces al minuto y mantienen el eje siempre fijo. No importa las tormentas que hay, y de ahí viene la base del piloto automático, porque no importa lo que bambolea ese avión, con esos giroscopios siempre se mantiene horizontal las alas. Esto se usa para los cohetes que se lanzan, los satélites, todo esto porque estos giroscopios generan su propia fuerza de inercia gravitacional. Siempre se mantienen con su horizonte. Y así es como me fascinaba jugar con ellos. Y para mí después, cuando conocí a la iglesia, fue una ilustración de ese equilibrio que se necesita cuando uno recibe el Espíritu Santo, tener una vida equilibrada, espiritual y física. Porque si uno tiene desequilibrado estas fuerzas, las cosas no van a marchar bien. Por eso, vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6 y 7. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo, quiero decir, 1, 6 y 7. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Noten que no es solo el bautismo, sino también se requiere la imposición de manos, y también cuando uno es ordenado como ministro, viene la imposición de manos.
Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y para ser un buen líder ante Dios, y si uno tiene el Espíritu Santo, hay que saber cómo equilibrar estos tres elementos. Y vamos a enfocar en cada uno de ellos. Y vamos a ver el primero de ellos. Nos dice aquí que es el poder. Cristo les dijo a los discípulos que en ese día de Pentecostés que iba a venir en el futuro, iban a recibir poder de lo alto. En Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Cristo dice lo siguiente: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, la primera característica del Espíritu Santo es recibir el poder de Dios. Podemos usar el ejemplo de los discípulos. Antes de que recibieron ese poder de lo alto, ellos ya se habían bautizado, anduvieron con Cristo 3 años y medio, pero aún no estaba el Espíritu Santo dentro de ellos. Cristo dijo que el Espíritu Santo estaba con ellos. Es decir, al principio nos guía, nos ayuda, nos inspira, pero llega un momento en que es necesario tenerlo dentro de uno. Es como un contrato o un pacto que uno hace con Dios y Dios hace con uno. Y Dios entonces le va a entregar una porción de su Espíritu Santo. Fíjense el ejemplo de los discípulos antes. Cuando Cristo fue arrestado, huyeron. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pero qué diferencia después del día de Pentecostés. Ya no había ese espíritu de cobardía, de temor. No, ahora estaban infundidos con un poder de Dios. Con denuedo hablaron la palabra de Dios. Ya fueron investidos con ese Espíritu Santo. Entonces, nunca hay que descuidar este elemento, que cuando uno se bautiza y recibe por la imposición de las manos el Espíritu de Dios, Dios espera que ese Espíritu que comienza en una pequeña proporción, que uno lo cuide. Como dice aquí, que avives, que no dejes que se apague, porque se puede apagar. Eso depende de uno, de la cercanía que está con Dios, la forma de vida que tiene, porque hay cosas que chupan el Espíritu Santo de uno. Y todos hemos experimentado eso. Todos hemos tenido momentos cuando uno se siente que no tiene mucho poder y tiene que volver a la fuente. Es igual que los celulares que ahora las personas reciben. No dura la carga mucho tiempo. Si no se carga en la noche, ya anda bastante disminuida y ya en 2 o 3 días, si no se recarga, ya no sirve ese celular. Bueno, el Espíritu Santo también es como una llama que hay que cuidarla, hay que ponerle combustible, hay que oxigenarla, hay que ayudar a que se avive, porque no se aviva en forma automática.
Y ese poder es algo que hay que saber cómo ocuparlo. Yo he comparado ese Espíritu Santo. Imagínense si Dios nos llenara de un gran poder al principio. Cuando uno recién está entrando en la iglesia, sería como poner a un niño chico en un tanque militar lleno de armamentos. Empuja un botón, ¡pum! Ahí acaba de destruir un edificio. Todas las cosas que pueden pasar porque uno no está listo, no sabe ejercitar bien ese poder santo de Dios. Y por eso Dios entrega como en un gotero, como que uno necesita, ¿se dice gotero, gotera? O gotario, que ya saben que uno administra, nos da un poco para ver qué hacemos con él. Lo cultivamos, nos acercamos a Dios, porque igual que un celular, la única forma que se carga el Espíritu Santo es acercándonos a Dios. Y Él se acerca a nosotros. Esa conexión que tenemos, igual es como el cargar un celular. Lo más que lo hacemos, lo más que estudiamos su palabra, lo más que meditamos sobre ella, es como recibir más de ese poder espiritual. Y eso hace cambiar nuestras vidas. Hay formas de abusar de este poder santo o descuidarlo, tal como ese fuego que uno aviva. ¿Qué pasa si no se cuida bien? Si se usa para hacer daño, es igual que el fuego que podría ser útil, ahora se convierte en un incendio y puede incendiar un bosque entero. Sí, hay mucho poder ahí, pero es un poder descontrolado. Entonces, es parte de la vida cristiana saber cómo usar ese poder, no para el bien propio, sino para el bien de las demás personas. Hay algunos que se les dio ese poder y no le dieron la gloria a Dios. Uno de los casos fue en una ocasión a Moisés, un servidor fiel a Dios, pero tuvo un descuido. En Números capítulo 20, vemos aquí que Dios le había dado bastante poder a Moisés y él ya le habían colmado la paciencia, perdió un poco el control de su temperamento. Noten en Números 20, versículo 7. Dice, y habló el Eterno a Moisés cuando las personas se quejaban que no había agua, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tus hermanos, y hablad a la peña a vista de ellos. Dios iba a hacer un gran milagro. Aquí había una tremenda piedra en esa zona del monte de Sinaí. Esa península es seca y hay una zona montañosa, muchas piedras grandes. Y le dijo, habla a esa peña y dice, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Eterno, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os
hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cumplió bien las instrucciones? Dios no le dijo que golpeara la peña. Le dijo, habla a la peña. Pero Moisés quería que todos supieran que había sido esos golpes que habían abierto la peña y traído el agua. Y el Eterno dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme, para darme la gloria delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Eterno, y él se santificó en ellos. Y así fue que Moisés pudo llevarlos hasta la frontera y ver a Israel desde lo alto, pero Dios no permitió que entrara. Obviamente Moisés va a ser parte del reino de Dios, de esa venida, es parte de la primera resurrección, pero hay cosas que dañan a uno en la vida. Y el uso del poder indebido para enfocar en uno en vez de otros. Si Dios hace que uno sea sanado milagrosamente, el ministro nunca debe tomar el crédito. El ministro no es el que sana a la persona, es el poder santo de Dios. Y hay que darle a Dios la gloria y la honra al respecto. Otros, con el poder que Dios le dio, se enaltecieron, como Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, empezando en el versículo 10. Vemos el abuso del poder de Dios. Dice, y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Samuel amaba a Saúl y estaba pidiendo, intercediendo, pero ya era demasiado tarde. Dios había visto demasiadas evidencias del abuso de poder de Saúl. Dice el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno, y yo he cumplido la palabra del Eterno. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dios le había dicho que tenía que destruir todo. Pero Saúl mantuvo animales y personas que Dios había dicho que no debían seguir viviendo. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió,
di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Eterno te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek. Estos eran como los terroristas de ese entonces, que eran implacables, usados por Satanás a tratar de destruir el pueblo de Israel. Y Dios sabía que mientras que estaba Amalek ahí, iban a ser los terroristas que iban a siempre atacar a Israel. Dice: y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Saúl no entendía cómo obedecer a plenitud unas órdenes. Pensaba que si se podía hacer a medias, que era suficiente. No sabía que estaba ante Dios, que estaba ante el profeta Samuel. Él no estaba realmente a cargo, era Dios. Pero ya Saúl, vez tras vez, hacía las cosas a su manera. Siguiendo dice: y fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. Siempre echándole la culpa. Era el pueblo el que hizo eso. Bueno, ¿quién estaba a cargo? ¿Quién tenía la autoridad? ¿No era el pueblo? Saúl tiene que haber dicho: no, esto no es lo que pidió Dios. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. El resultado de desobediencia, de ser rebelde, de no cumplir con las instrucciones de Dios. Entonces el poder que tenía Saúl no la usó para agradar a Dios, la usó para agradarse a sí mismo. Y por eso fue escogido después David, y que él sí, como nos dice aquí, capítulo 16, versículo 7, la diferencia entre Saúl y David era que David sí era confiable. Se le daba instrucciones y las cumplía a pie de letra. Dice capítulo 16, versículo 7, dice: y el Eterno respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Saúl era el más alto, pero no fue el mejor para obedecer. Dice: porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón, el interior, los motivos de uno, la actitud de uno. La actitud de Samuel era echarle la culpa a los demás y que quería mantener al rey Agag vivo porque así iba a sentirse: mira, este rey está haciendo pleitesía ante mí. Todas estas cosas equivocadas. Entonces, el poder que Dios nos da no es para uno mismo, es para servir mejor a los demás. Es una lección muy importante que nunca debemos olvidarnos. La palabra poder que se usa en 2 Timoteo viene de un término del griego que pasó al latín
y después al español es dunamis, D-U-N-A-M-I-S, dunamis. Y de ahí viene la palabra dínamo, o una persona dinámica. También la palabra dinamita, es decir, tiene mucho poder. Pero igual, la dinamita se puede usar para el bien o para el mal. Para acabar un túnel o para hacer una bomba y matar a muchas personas. Y por eso es que un líder necesita avivar ese espíritu de Dios, usar el poder de Dios en forma apropiada y tener entusiasmo. La palabra entusiasmo significa, otra vez en el griego, Dios en uno, que le da esa energía, que lo entusiasma a llevar a cabo las cosas. ¿Y cómo podemos hacer que Dios haga eso? Que Cristo viva en nosotros. Como Pablo menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo pasó por muchas humillaciones en su vida, pero aprendió a caminar humildemente ante Dios, a considerar a los demás superiores a uno mismo, a verse pequeño ante sus propios ojos. Y por eso Dios lo usó tan poderosamente. Noten en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que cuando uno se bautiza es como aceptar esa crucifixión y sacrificio de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No se puede cumplir la ley en forma digna y propia sin tener el Espíritu Santo, sin tener Jesucristo viviendo en uno. Pero aquí vemos que ese poder no se usa para uno mismo, se usa para ayudar a los demás. Igual que un salvavidas que sabe cómo ejercer bien esa fuerza para salir, saber nadar bien, porque quizás alguien se está ahogando. Y entonces el salvavidas tiene que tener suficiente fuerza para salir, rescatar a esa persona y traerla de vuelta, haciendo que pueda nadar por dos personas. Pero el salvavidas no está ahí solo para verse bonito ante el sol, no, es para rescatar, para salvar vidas. Y nosotros también tenemos esa meta cuando entramos en la iglesia, es para servir a los demás y pensar en eso. Luego tenemos el segundo elemento del Espíritu Santo, que es amor. De ahí viene la palabra ágape, que significa preocuparse por los demás más que de uno mismo. Preocuparse más de los demás que de uno mismo. Veamos Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Esto describe a Dios mejor que cualquier otro versículo en la Biblia. Lo que Él es. Y gracias a Dios que sea así. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la característica principal de Dios, la preocupación por los demás. Dios no se puso a Él por encima de todos, porque estaba dispuesto a entregar a su propio Hijo y sacrificarlo por nosotros, porque nos ama más.
que nosotros lo amamos a Él. Noten lo que dice el siguiente versículo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, Él hizo el sacrificio máximo por todos nosotros, que no lo merecemos. No merecemos ni una gota de la sangre de su Cristo. Y sin embargo, Cristo se derramó entero, su vida, por cada uno de nosotros. Y no hace Dios acepción de personas. Eso incluye a cada ser humano que haya vivido. Cristo igual murió por ellos. Esperamos un día, cuando viene esa segunda resurrección de la gran mayoría de los seres humanos, que entonces ahí se les va a explicar que Cristo murió por ellos y que su vida aquí en la tierra no fue en vano y que pueden ellos lavarse de sus pecados o si son pequeñitos, empezar en el camino de Dios, que fallecieron tempranamente en esta vida, bueno, tendrán la oportunidad para entrar en el reino de Dios también. Pero el amor, tal como hemos visto aquí con este giroscopio, necesita ser equilibrado, porque se puede desequilibrar el amor. Igual que muy poco amor no es bueno, demasiado amor tampoco lo es, cuando es un amor desequilibrado. Veamos un ejemplo del amor desequilibrado. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. Significa que hay madres que aman demasiado. No, yo no puedo corregir a mi hijo. Y lo dejan sueltos, como pequeños salvajes que hacen todo lo que quieren. Y que, no, es que yo lo quiero demasiado. Bueno, el verdadero amor significa también corregirlo cuando es necesario. No deje que se vuelva en un monstruo egoísta en el futuro. Si no se ataja cuando es pequeño, va a ser más difícil. Después, cuando ya se creen que el mundo gira alrededor de ellos, porque así es como los padres lo criaron. Sí, hay tal cosa como amar demasiado, consentir demasiado. Y es parte de la vida que cuando uno recibe el Espíritu Santo, también hay un amor que significa estar dispuesto a corregir. Dice, fieles son las heridas de quien ama. A veces duele, pero lo hacen para el bien de uno. Yo sé que hay muchos ejemplos acá de padres que criaron a sus hijos en ese temor de Dios y ese respeto. En nuestro hogar había esa regla. Nosotros los vamos a respetar a ustedes, pero que nos respeten a nosotros. No se acepta esa falta de respeto entre nosotros. Y bueno, una vez que ya se estableció esa regla, nosotros también respetábamos a nuestros hijos. Ya saben cómo se metían en problemas y algunas veces, no, es que me pegó y todo. Y a veces castigaba yo a la persona equivocada. Y después me enteraba que no era, sino que era el otro el que había empezado. ¿Y qué tenía que hacer? Disculparme. Bueno, hija, me equivoqué. ¿Me perdonas? Porque el padre tiene que saber cómo pedir perdón también. Y no solo exigirlo. Y ahora que ya son todas mayores,
tenemos esa relación de respeto y que todos trabajamos en conjunto, que no hay uno que está a cargo de todo. Cada uno tiene su especialidad y todos trabajamos en equipo. Y así el amor es algo que hay que aprender. En la iglesia también, el saber cómo amar, cómo cuidar a la otra persona, pero también hay ministros que consienten a la congregación, que temen. Ay, no, porque se me van a ir si yo les digo algo, o que tienen ese espíritu de cobardía, que Pablo estaba diciendo que no. En vez de cobardía, hay valentía. Valentía, que significa el poder, el valor que uno tiene a través de Dios. Y entonces el equilibrio, porque el poder sin amor se vuelve frío y duro, pero el amor sin el poder también se puede volver débil y se abusa de ello. El amor no es débil, es fuerte. Y es algo que uno se preocupa por la otra persona, no por lo que la persona puede hacer por uno, sino porque eso es lo que Dios quiere que hagamos con la otra persona. Y acuérdense que Dios recompensa y recompensará en el futuro. Veamos en 1 Corintios capítulo 5, un ejemplo de una congregación que estaba aplicando el amor en forma equivocada. 1 Corintios 5. Pablo tenía que corregirlos al respecto. Dice versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, parece que era su madrastra, y había aquí unas relaciones ilícitas. Y le dice a los corintios en la iglesia, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaban envanecidos porque dice, es que si tratamos al hermano con amor, quizás deje de hacer esto. Y así no se tratan estos asuntos. Es igual que un cáncer que puede entrar en el cuerpo y pronto otros dicen, bueno, si puede hacerlo él, yo también puedo. ¿Y qué tipo de ejemplo y qué tipo de credibilidad hay cuando los gentiles inclusive se enteran de algo así? Dice el versículo 3, Pablo, como pastor de esta congregación y apóstol, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no de Pablo, el poder viene de Dios. Reunidos vosotros y mi espíritu como congregación, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está hablando que hay que separar al hermano para que vuelva al mundo y que ahí reconsidere y llegue al arrepentimiento, para que vuelva ya no cometiendo tales prácticas. Y en la segunda epístola ya vemos que sí surtió efecto y que vino arrepentido ese hermano y que pudo ser reincorporado. Y de hecho, Pablo tuvo que decirle a los hermanos, y no anden mirándolo en poco. Recíbanlo con amor. Ya la persona se arrepintió. Pero aquí vemos un caso de una congregación que se sentían demasiado liberales con el amor.
que no estaban haciendo nada al respecto. Y así es como también hay que saber cómo usar el amor. Los excesos son dañinos. Demasiado amor consciente, poco amor enfría, endurece. No hay ese cariño que es tan importante. Y la tercera característica del Espíritu Santo es el dominio propio. El dominio propio es el propio dominio de uno. También otras traducciones tienen buen juicio. O, como se diría hoy día, sentido común, que no es muy común, como saben. Es una mente sana, que razona bien, que mide las consecuencias, que tiene ese equilibrio, que es el dominio propio. Noten en Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes, Pablo está hablando de espiritualmente fuertes, personas maduras en la congregación, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Cristo fue paciente. El dominio propio significa no ejercer esa autoridad en forma desequilibrada. Se necesita tener ese dominio propio, de contenerse. Una de nuestras reglas doradas en el hogar es cada día no decir unas palabras dañinas hacia el otro. Aguantarnos. Sabemos que esas palabras van a herir en vez de hacer edificar. Y a veces por unas palabras más que uno habla, se dañan las relaciones ese día. Entonces es bueno cerrar la boca, como si tuviera un cierre aquí, y dejar de decir cosas que sabe que va a dañar al otro. Quizás uno tenga razón y que es cierto y que está diciendo la verdad, pero la verdad puede ser muy cortante. A veces es mejor quedarse callado y dejar que siga la relación funcionando bien. En 1 Corintios 9 vemos cómo el apóstol Pablo tenía ese dominio propio. Yo ya lo mencioné en el primer mensaje, en estas preguntas y respuestas, pero aquí hay una sección que no toqué. Empezamos en el versículo 19 de 1 Corintios 9. Pablo dice de sí mismo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Sí, él no tenía que hacer tantas cosas por los demás, pero quería servir, quería dar un buen ejemplo. Quizás a través de ese espíritu de servicio, alguien pueda entrar en la iglesia o tener una buena relación dentro de ella. Siguiendo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Entonces, Pablo se acomodaba a la cultura y la mentalidad de los que lo rodeaban. Cuando él, que era judío,
se juntaba con judíos que no eran creyentes, él tenía el dominio propio, la disciplina para saber usar palabras agradables. No venían a los judíos y decirle, oigan, ustedes no aceptaron a Cristo, ¿cómo se le ocurre? E insultarlos. No, a los judíos se acomodaba a la cultura. Era un caballero y Dios es el caballero por excelencia. Y quiere que nosotros también seamos damas y caballeros cuando hablamos. No ofendamos a los demás. Siguiendo dice, a los que están sujetos a la ley, esto tiene que ver con estas leyes, que todo este código oral que tenían todos los fariseos. Bueno, él trataba a los fariseos otra vez, viendo su mentalidad, no ofendiendo, porque el que ofende se pierde a esa persona. Va a ser muy difícil volver a hablar con ellas y que estén las puertas abiertas. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, hablando de estas leyes orales, que ya él no seguía todo ese protagonismo que con todas las leyes orales que tenían, que eran muy pesadas. Dice, no estando yo sin ley de Dios. Bueno, aquí siguiendo dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, versículo 21, a los que están sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Obviamente está incorporado los principios del Nuevo Testamento ahora. No es solo el Antiguo Testamento, sino es el Nuevo Testamento. Estamos sujetos a la ley de Cristo, como Él amplificó la ley de Dios y la hizo noble. Esa dimensión desconocida que los judíos no tenían, la dimensión desconocida espiritual detrás de las leyes de Dios, Él pudo ensalzarla de esa manera. Dice versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Otra vez, el dominio propio significa el dominio de las emociones y de pensamientos para acomodarse a las demás personas y a su manera de pensar. Siguiendo dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. No lo hace para él mismo, porque si las puertas están abiertas, hay muchas posibilidades. Y a veces toma años de que uno ve a personas que están un poco interesados, después salen de la iglesia, después vuelven. Sabe que uno siempre está ahí con una sonrisa. Bienvenidos. Qué gusto. Acomodarnos a todas las vicisitudes de las personas que hay presentes y no andar como ese maestro severo en la escuela que anda con la regla pegándole a los nudillos como niños y siempre castigándolos y censurándolos. Eso no es el Espíritu de Cristo ni lo que vemos acá. Entonces, Pablo aprendió lo que es el dominio propio, a mantener esa calma y tranquilidad, no importa lo que sucede. Igual que ese giroscopio, aunque esté todo revuelto alrededor, el giroscopio sigue girando, sigue manteniendo su eje. Y eso es tan importante, obviamente nadie lo hace perfecto, pero esa es la meta, hacia allá vamos. Eso es usar el Espíritu Santo en forma apropiada y equilibrada. Siguiendo acá, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Porque un líder va a demostrar con los hechos
Y no solo las palabras, lo que es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y así se comentó cómo se sabe uno de si hay el Espíritu Santo realmente en la persona, desarrollando esto, ¿no? Bueno, por los frutos, a través del tiempo se verá, porque el trato va a ser ecuánime, va a ser constante, no va a ser solamente el show para de repente atraparlo a uno, llevarlo y después de eso ya olvidarse, porque ya está en el bolsillo de uno, ya está conquistado. Esto no es una conquista. Cada ser humano fue hecho a la imagen de Dios y tiene dignidad propia. Atenderlas como si fueran superiores a uno mismo. Sigamos aquí en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. Primera Timoteo capítulo 3. Aquí tenemos las calificaciones de un ministro. Yo ya lo comenté, pero quiero enfocar ahora que aquí vemos características de ese equilibrio del poder, del amor y el dominio propio. Dice versículo 2 del capítulo 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea una persona que da un buen ejemplo hacia afuera, marido de una sola mujer, no tener 2, 3 o amantes por ahí escondidos, sobrio, una persona que tiene seriedad, que sus palabras tienen peso, y cuando dice sí, es sí, cuando es no, es no. Y a veces, quizás, porque uno no debe ser blanco y negro para todo. Hay veces que uno puede cambiar de acuerdo con las circunstancias. Siguiendo aquí dice, prudente, hombre que no hace cosas tontas, toma decisiones necias, no bien pensadas. Es prudente, decoroso, una persona que cuida su parecido, no predicando con zapatos de tenis y con una polera y con una cadenita de oro y todas estas cosas. Eso no es ser decoroso. Estamos presentándonos ante Dios. El día sábado es un día especial. Debemos presentarnos de la mejor manera posible. Traigan lo mejor, no tiene que ser con corbata y todo, pero traigan lo mejor, porque estamos ante la presencia de Dios. Es una santa convocación. Siguiendo dice, hospedador, persona que le gusta tener personas alrededor de uno y traerlas a la casa. Nosotros hemos tratado de hacer esa meta de traer a todos los hermanos de la congregación ahí a nuestra casa, que se sientan en casa con nosotros. No es un palacio en alguna parte. No, este es el centro. Ahí están las oficinas del ministro. Ahí está el centro. Y es bueno aprender a ser hospedador apto para enseñar. Una persona que continúa aprendiendo, que no se estanca con estudios que tuvo 20 años atrás y que sigue repitiendo los mismos sermones y las mismas cosas. No, hay que seguir, como hay un principio ahí en Eclesiastés que dice que si el hacha no se afila, poco corta. Y ese es el ejemplo de que hay que estar afilando la mente. Y se corta mucho mejor si uno está aumentando sus conocimientos. Hace 2 semanas atrás tuve la oportunidad de ir a una conferencia de arqueología allá en Albuquerque, Nueva México.
donde estaban los arqueólogos que habían ido a la Tierra Santa y estaban hablando de sus descubrimientos. Y bueno, a mí me encanta la arqueología porque apoya la Biblia. La Biblia no fue escrita en un vacío, fue escrito en un pueblo, en una cultura que hace miles de años. Y la arqueología nos ayuda a entender mejor la Biblia. Y uno de estos arqueólogos descubrió uno de los hallazgos más importantes en la historia de la arqueología. En el monte Ebal, donde había un altar, tal como decía ahí en Josué capítulo 8, que Josué construyó un altar en el monte Ebal, enfrente del monte Gerizim. Habían excavado antes y habían dejado todos los restos en una pila y él quería examinarlo, pero en una forma de filtrarlo con agua para que se pudiera ver cada pieza. Y adivinen lo que descubrieron. Descubrieron una pequeña tablilla de plomo que tenía inscritos las palabras más antiguas que se han encontrado por ahí por los tiempos de Josué, 1400 antes de Cristo, es cuando por el plomo tomaron, lo examinaron en un laboratorio y en este plomo venía de esa zona de Chipre y que esa mina dejó de tener este tipo de plomo 1250 años antes de Cristo. Y bueno, estamos hablando de 1400 cuando entró Josué, hizo este altar. Y entonces dentro de esa tablilla habían 48 letras protohebreicas. Estas son las más antiguas. Son 500 años antes de cualquier cosa que se habían encontrado. Y que data alrededor de ese tiempo. Y decía, como en Monte Ebal, era el monte que decía, maldito el que desobedece a Dios. En el pacto que renovaron, la tablilla decía, maldito, maldito será por Yahvé o Yah. Sí, era Y-A-H, que es un término más antiguo de Yahvé. Y tenía todas estas escritos justo donde el altar, donde las personas venían a pedir perdón a Dios, encontraron esa tablilla que apoya Josué capítulo 8. Entonces, esto está revolucionando el mundo de arqueología. Entonces, la importancia de seguir aprendiendo, afilando el hacha de nuestra mente. Nunca queden conforme con lo que saben hoy. Aprendan algo nuevo. Y mañana, aún más. Siempre anden con un librito por ahí para leer, para seguir perfeccionándose. Porque así, como la tortuga, puede ser lento, pero después de décadas, si uno ha estado leyendo constantemente, es una biblioteca entera de conocimientos que se pueden usar para la gloria y honra de Dios. Entonces, aquí dice que tiene que ser apto para enseñar. Antes de enseñar, hay que aprender. Y aprender bien. Y después puede ser un buen maestro. No dado al vino significa moderado. No dejar que el vino lo controle a uno, sino uno siempre en forma moderada tomar. No pendenciero, no una persona con ese tipo de gatillo de mal genio que se gatilla rápidamente, porque eso causa daño, es como el incendio que se crea. No codicioso de ganancias deshonestas. No estar ahí hostigando a las personas. Una de las cosas aquí en la Iglesia de Dios Unida es que nosotros no estamos investigando quién diezma y quién no diezma. Nosotros no estamos preocupados de eso. Eso es algo ante uno y Dios.
Y el ministro está aquí para servir y atender a la persona y no estar ahí averiguando primero, ay no, pero antes de bautizarse hay que estar haciendo el diezmo, como que es más importante el dinero que el arrepentimiento. Por eso el ministro no anda averiguando esas cosas. Eso es cosa entre uno y Dios. Pero sí se ven las consecuencias. El diezmo bendice y se ve como Dios interviene tanto en las vidas de uno. Eso sí, se ve por los frutos, pero no porque uno tiene ahí un tipo de contabilidad al respecto. Siguiendo dice que debe ser amable, apacible. Aquí vemos lo opuesto de pendenciero. Una persona que calma las aguas y no las revuelve. No avaro. No es una persona que está preocupado de todo lo que, primero, lo que está ganando uno y después, secundariamente, los demás. No, eso hay que tener cuidado con las finanzas, pero no dejar que se vuelvan su nuevo Dios. Porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. Dinero se puede usar para bien o para mal, pero el que lo codicia y sacrifica todo lo demás para obtenerlo, no tendrá buenos resultados. Que gobierne bien su casa. Ahí vemos esto de los frutos, porque se ve mucho de cómo uno practica el cristianismo personal en su propio hogar, que es como un pequeño reino de Dios, que uno debe tratar de encaminar bien las cosas, pero para ser aquí un ministro necesita gobernar bien y que sus hijos no estén todos en parrandas y todo tipo de excesos, porque ¿qué dice eso de los padres? Mientras que estén bajo el techo de uno es responsable también de ellos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito todavía no sabe cómo equilibrar esas tres fuerzas. Quizás se le da poder, se le da autoridad, pero no sabe cómo usarlo todavía. No sabe cómo manejar el amor ni el dominio propio. Y por eso es que es mejor darle poco al principio y después darle según uno va viendo los buenos resultados, que darle todo de una vez, como un niño que hereda todo de su padre. Casi siempre se echan a perder, se van de parranda, igual que ese hijo pródigo. No es bueno tener control. Vamos a terminar ahora en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Sí, dice aquí, perdón, tengo, es el capítulo 2 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque la Biblia también es como un giroscopio. Hay que saber cómo equilibrar lo que uno aprende, que no se avergüence cómo lo usa. En el versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay veces que no vale la pena seguir escuchando cosas extremistas y que no van a conducir a nada bueno. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. La gente no debe temer hablar.
cualquiera que sean las cosas, se van a mantener en forma confidencial y se va a tratar en forma amable, no importa lo que sea. Dice, sino que sea amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con humildad y no con soberbia ni orgullo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad de su situación. Porque a veces las personas despiertan. Dios sigue aguijoneándolos hasta que por fin la persona recapacita. Dice, y se escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esas actitudes, que no se dejen contagiar con esas actitudes del diablo, que son las pasiones oscuras dentro de nuestra naturaleza humana, mantenerlas alejadas, suprimidas, rechazadas completamente. Y así entonces, yo desde joven siempre he amado el giroscopio, que mantiene su equilibrio ante todas las tormentas, igual que nosotros en las tormentas de la vida. Y el Espíritu Santo está compuesto de 3 características para convertirse en un buen servidor de Dios. Sea que uno sea ministro o no, eso no importa. Si uno tiene ese equilibrio cristiano, de saber cómo usar el poder sin abusarlo ni descuidarlo, si sabe cómo usar el amor sin irse a los extremos, y el dominio propio, el propio dominio de uno, de saber cómo equilibrar las fuerzas, entonces serán buenos servidores y líderes de Dios.